Yo veo de que este bello país de Ecuador es muy bendecido, demasiado bendecido tanto en el conocimiento de la palabra como en riqueza. Yo he podido ver de que hay mucho prosperidad material en este bello país. Es un poco diferente a lo que nos falta ya en Guatemala. En Guatemala nos falta muchos conocimientos, se puede decir aún, porque aquí yo he escuchado de que la mayoría habla respecto a institutos que se gradúan, que estudian, que enseñan a los jóvenes, ¿verdad? Que enseñan, pues, ¿verdad?, lo que es la palabra del Señor. En cambio, en Guatemala es muy poco el conocimiento de la palabra del Señor, muchas veces porque hace falta una cantidad económica, y creo de que el Señor en todo ello tiene un plan para cada país y un tiempo determinado también para que el conocimiento de su palabra sea presentado a todo el pueblo de Guatemala como de Ecuador, porque vemos de que a su tiempo el Señor va trayendo líderes, hombres que se esfuerzan por predicar la palabra de Dios. En Guatemala ahora está repleto de evangelistas. Ahora aquí quizás hace falta, pero aún quizás no ha sido el momento en el cual el Señor ha indicado para que se levante una nueva generación, y quizás esto que se ha hecho quizás sea un inicio. Hace un año estábamos por acá y yo veía aún más que se comprometían a hablar acerca del Evangelio, y yo les quería preguntar a ellos, pero no veo, pues, ¿verdad?, quienes hoy pudieran venir. Pero yo sé de que es un compromiso por cada uno de nosotros que debemos de tomar con Dios. Yo quisiera de que usted pudiera ver un video en el cual inició el Evangelio, al menos allá en Chimaltenango, porque viera que en Chimaltenango no habían iglesias, no había energía eléctrica, no había nada de evangelismo, nada de presentarte a Jesucristo. No, eran muy pocas las iglesias cuando se inició el ministerio. Y quiero que veas, que podamos comprender algo, ¿verdad?, de lo cual nosotros, o ustedes más que todo como nación de Ecuador, deben de estar agradecidos, porque nosotros iniciamos en un proceso algo difícil para evangelizar, donde no había economía, donde no había algo de poder compartir. Los tratados se tenían que comprar, tenía que viajar 1 o 2 horas para poder adquirir unos cuantos tratados. Ahora tenemos la bendición de tener cajas que llegan a veces como donación, y es algo en lo cual ahora hay mucho trabajo en la obra del Señor, pero ahora faltan obreros a su mies. Y yo les invito a que podamos ver este precioso video en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Es Carlos Francisco Paz Valle. Hermanito, hace algún tiempo un hermano me contó de usted allá en Los Ángeles y me dice: hermano, ojalá que un día conozca a un siervo de Dios que tocó mi corazón el Señor cuando yo vi a estos hermanos predicando la palabra de Dios en una aldea. Ahora, hermano, ha sido para mí un privilegio grande el conocerles, el saber que usted es aquel hermano de quien me hablaron, que con una carretilla y juntamente con su familia predicaba el Evangelio en muchas aldeas. ¿Cuál es el nombre de la hermanita? Mi nombre es Paula Flores de Pablo, hermano. Hermanos, yo quisiera que ustedes tomaran el tiempo necesario, que contaran cómo Dios los llamó a trabajar en su viña de esta manera, cuáles son las experiencias, qué es lo que han tenido que sufrir por predicar la palabra del Señor, y también, lo más especial, porque después de cada sufrimiento vienen las bendiciones. ¿Cuáles son esas bendiciones? ¿Cuáles son esas experiencias que más han tocado sus corazones?
Hermano, yo doy gracias a Dios, a todos los hermanos. Gracias primeramente a Dios porque hasta aquí Dios nos ha guardado, nos ha protegido bajo de esa mano poderoso que jamás nosotros hemos podido olvidar, porque Él ha hecho muchas cosas maravillosas y muchas cosas lindas. Dios ha obrado a través de este precioso ministerio. Este ministerio es como el ministerio de Jonás, llevando el mensaje en todas las calles y en todos los departamentos, aldeas, caseríos. Quise mostrar esto porque el niño que ustedes ven ahí soy yo. Y se puede imaginar cuánto tiempo hace de que ha sido el ministerio evangelístico en las calles. Y yo por eso le digo que su tierra es una tierra bendecida, porque el evangelio allá en Chimaltenango creció en una extrema pobreza, pero no se detuvo, siguió. Ahí él contaba que no tenía ni una carreta para cargar la batería para poder predicar. Y sabe, ahí pedía él un permiso en gobernación con las autoridades porque a él lo llevaban a la cárcel. Él se ponía a predicar en la carretilla, en los parques, y llegaba a la autoridad y decía: fíjese que dice que mucho escándalo está haciendo y ahora vamos, acompáñeme a la jefatura, y se lo llevaban. Y al momento el policía mismo, mire cómo Dios obraba. Al momento el policía decía: mire, solo espere que se vaya la señora que está poniendo aquella queja y salga y siga predicando, le dijo. Y pasaba un tiempo y salía y decía el policía: es que mi esposa va a la iglesia Príncipe de Paz. Entonces yo conozco de Dios y por eso no puedo detenerlo, dijo, pero salga, dijo, solo ya no vaya a la zona donde está esta señora para que no lo vuelvan a encerrar otra vez. Y en total de que no hubiera ese problema, él fue a gobernación a pedir un permiso y le dieron un permiso. Él decía para 20 días, pero se lo extendieron por 3 meses. Se lo extendieron, pero al pasar el tiempo las personas se quejaban y se quejaban del evangelio, porque la mayoría, hermano, en pueblo de Chimaltenango era católico y se oponían al evangelio. Pero llegó un tiempo en el cual a él sí ya no lo podía ayudar el policía. Y le dijo: mira, hoy sí, a la próxima me va a tocar que encerrarte, porque ya son muchas denuncias que hay. Me va a tocar que encerrarte. Y él dijo: mejor ya no salgas, porque hoy sí, a la próxima te voy a agarrar y ya no te voy a soltar. Y él oraba al Señor y le pedía mucho al Señor. Y el Señor le mostró un sueño, él sin saber leer, sin saber escribir. El Señor le mostró un sueño y le dijo: ve con el señor presidente de la República en aquel entonces, que era José Serrano Elías. Y él dijo: ¿y cómo? Para alguien sería muy difícil, alguien que ni sabe leer ni escribir, estar delante del presidente. Pareciera una locura. Pero créame que Dios todo lo hace y Dios todo lo puede. Así que si el Señor hoy está haciendo un congreso en este lugar o está conmoviendo corazones para que muchos se puedan levantar para predicar el evangelio de Jesucristo y aún creen que es imposible, yo les digo: no hay nada imposible para Dios. Dios todo lo hace. Yo no sé cómo tú has hecho expandir el evangelio, pero sabes, allá en Guatemala hay rótulos grandotes donde dice: Jesucristo la única esperanza. ¿Y sabes cuánto tienen que pagar por ese rótulo? 2,000 quetzales al mes pagan por ese rótulo. Y no son organizaciones, a veces son iglesias, a veces solamente es una persona, pero está aportando al evangelismo. Y lo tienen cerca de un puente. ¿Por qué crees que lo tienen cerca de un puente? Porque muchos llegan ahí desesperados y dicen: ya no quiero nada, y se quieren tirar. Pero cuando leen, dice: Jesucristo es tu única esperanza. Ellos leen muchas veces
Y recapacitan y dicen, ya probé el licor, ya probé la droga, ya probé el dinero, ya probé esto, ahora voy a probar a Jesucristo porque dice que es mi única esperanza. Yo no sé, pero aquí hay muchos que quizás tienen el medio para poder pintar quizás una pared y decir, Jesucristo salva, en Jesús hay salvación, hay perdón de pecados, Cristo rompe las cadenas. En lugar de todo eso, ¿sabe qué es lo que he visto yo aquí en Ecuador? Muchos grafitis de tantas personas malas. ¿Y qué estamos haciendo como iglesia? ¿Qué estamos haciendo? Es neval de que vengamos a la iglesia y decir, Señor, cambia Ecuador si yo no me muevo, si yo no hago algo para poder cambiar a Ecuador. Es neval de decir, yo amo a Ecuador, si no hago nada por cambiarlo. Es como dice el Señor, tu corazón está lejos de mí. Dices que me amas, pero tu corazón está lejos. Ahora el Señor nos demanda a nosotros que debemos de hablar, por lo menos pegar un cartel en nuestros automóviles, pegar un cartel en nuestras casas, en nuestras puertas, y no el Señor lo dice en Deuteronomio, y les hablarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, que Jehová nuestro Dios uno es. ¿Y qué ha pasado hoy en día? Historietas de Messi, tantas cosas que no traen ninguna bendición para nuestras vidas, y es lo que estamos haciendo. Pero hoy recapacitemos y hagamos nuestra parte. Hagamos nuestra parte, evangelicemos para la gloria del Señor. Hagamos lo que el Señor demanda. Sabe, yo sé que tengo muy poco tiempo, pero sabe, el Señor a mí me llamó de una manera muy diferente. Cuando yo crecí, el Señor yo me descarrié del Evangelio. A la edad de 18 años me descarrié, pero a la edad de 20 años, ya cuando ya estaba casado, el Señor me habló a través de un sueño, a través de mi hijo. Y yo recapacité y decidí buscar de Dios. Y busqué mi trabajo y estaba ahí. Pero mi papá decía, no, tú ya eres predestinado para hablar el Evangelio. ¿Y sabe qué hizo mi papá? Mi papá me decía, vamos conmigo a predicar, me decía. Y te voy a pagar tu día, me decía. Y solo vas a manejar nada más. Y yo dije, bueno, está bien, me va a pagar. Está bien. Y me dice, te voy a dar 50 quetzales, me dice, tu día, y te vas conmigo a manejar nada más. Es que yo me canso mucho. Bueno, está bien, me fui. Al pasar el tiempo, yo veía que mi papá se cansaba con las bocinas en su espalda, y dije, bueno, ¿y qué puedo hacer con ello? De repente viene mi papá y me dice, mira, te voy a dar 50 quetzales más y me ayudas a cargar las bocinas. Y yo le digo, no, ay, me da vergüenza, le dije. Peor aquí en Chimaltenango, todos me conocen, me da vergüenza. ¿Y sabe qué es lo que decía mi papá? No, vamos a un lugar lejos, me dice. Y nos íbamos en el carro a 2 horas de camino y predicábamos, y me decía, solo ayúdame, es que yo ya me cansé y te voy a pagar, me dijo, 50 quetzales más. Total que era 100 quetzales mi día. Y conforme iba cargando la bocina, viera cómo el Señor ya empezaba a moldear mi vida, a querer inquietarme para prepararme para este trabajo. Mientras que iba caminando, yo en mi mente iba haciendo mi mensaje y decía, voy a comenzar mi primer mensaje en las calles, voy a comenzar con San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Iba en mi mente y mi papá iba predicando y yo en mi mente cargando las bocinas. Amigos, Cristo les ama, el Señor es la única esperanza, ¿sí? Y tardaba 1 hora predicando. Y al momento terminábamos, y así fue como el Señor me llamó al predicar. Después me dijo, ya te toca predicar solo, ve. Y fue como agarré valor. Me temblaba la mano la primera vez que prediqué, pero lo hice para la gloria del Señor. Y quizás hay muchos aquí que dicen, no, pero si a mí me da vergüenza poder hablar del Evangelio, poder entregar un tratado aquí. Pues ve a otro lugar. Hay tanto donde hay necesidad por compartir el Evangelio de Jesucristo.
Pero levántate, levantemos esta nación, ¿verdad? Para la gloria del Señor y que sea restaurado. Porque para Dios todo es posible. Entonces, ¿cómo van a oír si tú no te levantas? El Señor dice, si tú no hablas, las piedras van a hablar. Y más de alguien el Señor va a traer para poder hablar. Ahora ha traído a mis hermanos para poder predicar en este lugar. Quienes han aprovechado y han andado con Él, quienes han aprendido y han podido andar con ellos, es porque han de tener su recompensa en el reino de los cielos. Quizás aquí no estamos ganando riquezas, quizás aquí no estamos haciendo oros, quizás somos como Lázaro, que no tenemos nada. Pero ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? Que Lázaro al morir, ¿qué? Fue llevado al trono, al seno de Abraham. Y no es este nuestro deseo. Si nos congregamos y buscamos es porque queremos ir al cielo. ¿O acaso habrá alguien aquí que viene, que busca de Dios y no quiere ir al cielo, quiere ir al infierno? ¿Verdad que no? Por gusto está aquí. Nuestra meta es el cielo. Nuestra meta es el cielo. Allá queremos estar todos, pero no nos esforzamos por ello. Así que yo les digo, hermanos, en el amor de Cristo Jesús, levantémonos, quitémonos el miedo. El miedo no es de Dios, el miedo es del enemigo. Que el Señor lo reprenda en esta hora. Y levántese y compartamos el evangelio de Jesucristo por donde quiera que vayamos. Así que el Señor les bendiga, que el Señor añada bendición a su pequeña palabra, que el Señor pueda bendecirles, y ha sido una bendición pues poder estar con ustedes durante este momento. Amén. Que el Señor les bendiga. Voy a estar dejando el tiempo a mi hermano porque el tiempo se nos está yendo. Gracias, hermano, que el Señor le bendiga.